Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 12 de enero. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 20, con el título Un mensajero fiel a Dios. Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el mayor entre los hombres. ¿Por qué? Porque fue un hombre fiel a Dios. Un hombre que estuvo dispuesto a confrontar el pecado del hombre sin temer las consecuencias. Fue un hombre que estuvo dispuesto a agradarle a Dios en todo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 3 versículos 7 al 20. Dice la palabra de Dios así: Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow, palabras fuertes que confrontan a los judíos. Y mire cómo Juan el Bautista describe a los judíos. Los llama una generación de víboras, de serpientes. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pueden imaginarse en una noche que ahí están unas víboras, unas serpientes, y luego uno prende un fuego. Y el calor de ese fuego hace que las serpientes huyan. Eso es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Las serpientes pueden huir del calor, pueden huir del juicio terrible de Dios, pero no pueden cambiar su naturaleza. No pueden dejar de ser serpientes, no pueden transformarse desde el interior. Y por eso aquí Juan les dice que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que debe de haber un cambio genuino. No fingir ser buenos judíos que agradan a Dios, sino personas verdaderamente transformadas desde el interior, con un corazón nuevo, con un corazón puro. Y aquí les dice, ustedes se refugian en su linaje, en su sangre judía. Dice, tenemos a Abraham por padre. Pero ¿saben qué, judíos? Dice Juan, Dios, si Él quiere, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ustedes no valen nada ante Dios solamente por el mero hecho de ser judíos. Lo que Dios quiere no es que ustedes sean el pueblo escogido entre comillas, pero que sean transformados desde el interior y que vivan vidas justas y santas. Y luego aquí las palabras de gran advertencia. También el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De hecho, una de las quejas de Juan y las críticas de Jesús de los judíos fue que ellos no daban fruto para la gloria de Dios. Dios los había creado y los había elegido para dar buen fruto, pero no estaban dando ese fruto. Sigue la palabra en el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Algunos sí respondía con convicción de pecado. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nos encontramos a diferentes personas que vienen a Juan arrepintiéndose y buscando vivir una vida que le agrada a Dios. Interesantemente, vemos 3 grupos. Personas así en general, el público en general. Luego encontramos a los publicanos, los que colectaban los impuestos. Y tercero encontramos a los soldados. Interesantemente, a cada uno de los 3 grupos, Juan les habla acerca de la misma cosa: el dinero, la riqueza material. Él les dice al público en general,
no sean avaros, no sean materialistas, sean generosos y dadivosos. A los publicanos, en pocas palabras, no roben, no pidan más de lo que deben de pedir. Y a los soldados, no extorsionen a las personas utilizando su poder militar para gran ganancia económica. Preguntémonos por qué Juan estará hablando de este tema. ¿Será porque el hombre es tan amante del dinero y materialista que ese es uno de sus más graves pecados que lo hace tropezar y que no le permite vivir una vida que le agrada a Dios? ¿Por qué será que en 1 Timoteo capítulo 6 el apóstol Pablo nos dice que es gran ganancia para nosotros el ser contentos y el ser santos, el estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado? El contentamiento, hermanos, es uno de los frutos del Espíritu que debemos de cultivar en nuestras vidas. A la raíz de mucho mal está el amor al dinero. Vamos a seguir en la palabra aquí en el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, algunos se preguntaban: ¿será Juan el Mesías prometido, el Cristo, el ungido? Y Juan les dijo: ciertamente no. Jesús es infinitamente superior a mí. Yo bautizo en agua, o sea, el bautizo que yo ofrezco es algo externo. El agua solamente puede limpiarnos y lavarnos por fuera. Pero Jesucristo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que nos da un corazón nuevo, es el que mora abundantemente en nosotros. Y el fuego es el fuego purificador que nos transforma desde el interior. No es una transformación externa y superficial, es una transformación genuina, interna y profunda. Que no solamente limpia lo exterior, sino que transforma la naturaleza del hombre. Y dice que Jesús es mucho más poderoso que yo. Y mire aquí que dice de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Los estudiantes muchas veces andaban sirviendo a sus maestros. Eran así como que sus siervos y les ayudaban en cualquier cosa. Pero un estudiante judío nunca era llamado a desatar el calzado de su maestro. Nunca lo llamaba a desatar la correa, porque eso ya era algo demasiado humillante. Eso era algo reservado para los esclavos. Los esclavos. Aquí Juan está diciendo que yo no soy digno ni de ser llamado esclavo de Jesús. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. No es que Jesús esté aquí, que yo esté más o menos aquí, sino que Jesús está acá y yo ni soy digno de lavarle los pies, de desatarle el calzado. Jesús es infinitamente glorioso y superior a mí, dice Juan el Bautista. Y es por eso que Juan dice en Juan 3:30, yo debo de menguar, yo debo de humillarme más. Jesucristo debe aumentar, debe crecer, debe ser exaltado y glorificado. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vemos aquí un contraste al final entre un hombre fiel a Dios, que teme a Dios y desea honrarle a Él, y un hombre como Herodes, que es egocéntrico, que desea exaltarse a sí mismo, que no quiere humillarse y someterse a la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Yo creo que tristemente nosotros somos como Herodes. Nos exaltamos a nosotros mismos. Si Él nos confronta y nos dice que estamos en pecado,
En vez de hacerle caso, en vez de rasgar nuestro corazón y humillarnos ante Dios, preferimos meterlo en la cárcel. Quizá no tengamos el poder de meterlo en la cárcel literalmente. Pero ¿qué hacemos? Los bloqueamos, los ignoramos. No, el pastor está mal. El diácono está mal para decirme tal y tal cosa. Mientras que Juan estuvo dispuesto no solamente a ir a la cárcel por predicar fielmente un mensaje confrontador, un mensaje que deja incómodo al ser humano pecador, él también estuvo dispuesto a morir. Juan, como sabemos, fue decapitado por Herodes. Y Juan, hermanos, es solamente una sombra de Jesús, que por predicar la verdad del Evangelio fue crucificado. Y aún así Jesucristo no temió las consecuencias. Él fue fiel a Dios hasta el final, hasta la muerte. Hermanos, para empezar el día de hoy, oremos de esta manera. Oh Dios, vivimos en un mundo que va tanto contra ti. Nosotros queremos luchar contra corriente. Queremos ser fieles a ti, aunque tengamos que predicar un mensaje que no es popular, que es rechazado por muchos, que es odiado por muchos. Ayúdanos a ser fieles mensajeros tuyos, de tu glorioso evangelio. Ayúdenos a no avergonzarnos de este evangelio. Ayúdenos a decir, como dice el apóstol Pablo, que yo soy siervo de Dios, no temo al hombre. Si yo sirviera al hombre, yo no predicaría este evangelio tan fielmente. Ayúdenos a ser fieles a ti, oh Dios, a temerte a ti sobre todas las cosas, a seguir el ejemplo de Juan el Bautista, el ejemplo de Jesucristo nuestro Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.